Guinobart es un artista clave dentro de la trayectoria de la pintura catalana y española de la segunda mitad del siglo XX, y de alguna forma lo que intentamos en esta exposición es recuperar su trayectoria después de que de una muerte de hace 10 años de Guinobart. Esta exposición se encuadra dentro de lo que es el año Guinobart, y es la exposición que cierra todo un corolario de exposiciones que han interpretado, que han entendido, que han profundizado en la obra de Guinobart en los distintos temas. Guinobart fue un artista clave que bebió de las fuentes del Bolser y de toda la tradición de la pintura catalana de primeros de siglo, de finales del XIX, primeros del XX, y supo incorporar una mirada muy personal defendiendo la pintura en un momento que está empezando también toda la forma conceptual en el país. ¿Y tú crees que Guinobart hoy en día está de actualidad? ¿La gente joven sigue conociendo al Guinobart que nosotros conocimos? Yo creo que Guinobart es un artista que está interiorizado dentro de lo que es el imaginario artístico catalán, y creo que hoy en estos momentos las nuevas generaciones conectan claramente con un artista como Guinobart, porque Guinobart trata de una serie de temas, una serie de debates sociales que están representados en su obra, que son de plena actualidad.